sentado en el trono. Acompáñeme a Génesis, al capítulo 1, verso 31. El primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 1, verso 31. Dice la palabra del Señor así: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Qué tremendo. Dice la palabra del Señor que Dios había visto todo lo que había creado en esos 6 días. La naturaleza, los animales, el ser humano y también el matrimonio. Y después de haber hecho todo esto, Dios mira su creación y dice: esto que he hecho realmente es bueno, y es bueno en gran manera. Y cuando Dios dijo que todo lo que había hecho incluía también el aspecto del matrimonio de la familia. Es decir, cuando Dios creó la familia y el matrimonio, ello era bueno en gran manera. Quizá usted se diga: pero pastor, ¿por qué hoy en día para muchas personas la familia y el matrimonio no es nada bueno, y menos en gran manera? La respuesta a esta pregunta es que hoy en día muchos que se proyectan a formar un matrimonio, o aquellos que ya están en un matrimonio, han dejado a un lado los principios que Dios ha creado para que el matrimonio sea bueno en gran manera. Y por eso usted y yo necesitamos volver a las Escrituras y conocer y entender cómo Dios preparó al ser humano para el matrimonio, los principios que Dios estableció antes de formar el hogar y en el mismo hogar. Y al vivirlos, esto trae y desata bendiciones abundantes para nuestras vidas. Amén. Por eso hoy quiero compartir con ustedes 4 principios que tienen que ver con el matrimonio. Aquellos que están solteros, levanten la manito por favor para verlos. Señor, tenga misericordia. Al final voy a orar por todos para que Dios obre milagros. Es broma, pero este mensaje para aquellos que son solteros, agarren su hojita, su bolígrafo, anoten todo cuanto puedan, porque los va a preparar especialmente a los varoncitos para el matrimonio. Si tú eres una muchacha y estás soltera, igual anótate todo, porque esto te va a enseñar y te va a ayudar a escoger bien aquel hombre, aquel varón con el cual tú compartirás el resto de tu vida. Y si usted ya está casado como yo, igual saque su hojita, su bolígrafo, porque estos principios, cuando los leemos y los estudiamos, debemos de examinar nuestra vida y preguntarnos: ¿realmente estoy viviendo en esos principios y propósitos de Dios para el matrimonio? Y si no es así, pues debemos de ajustar ciertas áreas en nuestra vida para llevar un matrimonio exitoso y bendecido. Amén. Acompáñeme a Génesis, al capítulo 2, del versículo 15 al 25. Dice así la palabra de Dios: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Digan conmigo: para que lo labrara y lo cuidara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Después dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Digan los varones: gloria a Dios. Le haré
ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viera cómo las había de llamar. Y el nombre que Adán dio a los seres vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo, pero no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Digan conmigo, hizo una mujer. Dijo entonces Adán: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, pero no se avergonzaban. Tremendo, ¿verdad? Note que Dios, antes de que le dé una esposa a Adán, Dios mismo se aseguró de que Adán aprendiese unas cuantas cosas para que realmente sea un varón de Dios tremendo. En Génesis 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara. Esto es, para que Adán aprendiera ¿a qué? A trabajar. Y luego dice, y lo cuidara. ¿Esto para qué? Para que Adán aprendiera a administrar y proteger lo que Dios le había entregado antes de darle esposa. Pregunta, ¿qué es lo que Dios estaba tratando de enseñarle al hombre antes de darle su esposa con estas, tareas que Dios le estaba dando a Adán? La respuesta es sencilla. Dios quería que el hombre aprendiese a trabajar para sustentarse a sí mismo antes de tener su esposa. Ya Adán sabía trabajar. Dios lo puso en el huerto y le dijo, tienes que labrar. Cuando Adán vino al hombre, Dios la trajo al hombre, el hombre ya sabía hacer ¿qué? Trabajar. Y en segundo lugar, Dios quería que el hombre aprenda a cuidar lo que Dios le había confiado antes de confiarle ¿a quién? A su esposa. Acompáñame al versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre. Esto tiene que ver con ¿qué? Con obediencia. Dios le estaba dando una orden al hombre para que él obedeciera. Diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. ¿Qué es lo que Dios está tratando de enseñarle al hombre antes de darle la esposa allí? Obediencia. Antes de darle su esposa, Dios le está diciendo al hombre, quiero que de todo árbol comas menos de este árbol. Le está pidiendo que Adán aprenda ¿a qué? A depender y obedecer de Dios antes de darle una esposa. Versículo 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y lo trajo a Adán para que viera cómo las había de llamar. Esto está hablando de que Dios trajo los animales a Adán para que Adán aprendiese ¿a qué? A tomar decisiones. Y él le ponga nombre a todos los animales. No fue Dios el que le puso nombre. Dios hizo al animal y dice que lo trajo a Adán y le dijo, bueno Adán, ahora usted póngale nombre a los animales. Y Adán tenía que aprender a ser un hombre de decisión, aún antes de recibir una esposa. Y esta mañana yo quiero compartir con ustedes y desarrollar estos 4 principios. Amén.
Principios que hacen de un hombre un varón de Dios preparado para el hogar, para el matrimonio. El primer principio es el siguiente. Un varón de Dios debe aprender a trabajar y sustentar. Un varón de Dios debe aprender a trabajar y sustentar. Note que Dios le enseñó a Adán antes de darle a la esposa ¿a qué? A trabajar. Todavía Eva no había sido creada. Y Dios le dice a Adán, aquí está el huerto, quiero que lo labres. Y ahí Adán aprendió a trabajar la tierra. Aprendió a sustentarse a sí mismo. Antes de que Dios le dé la esposa. Yo les dije alguna vez a los jóvenes, si usted no está preparado para sustentarse a sí mismo, difícilmente usted podrá sustentar a una segunda persona. Este principio que acabamos de hablar, de que el hombre aprenda a trabajar y a sustentar a su esposa, a su familia, es un principio que luego es reafirmado una y otra vez por las mismas escrituras. En Efesios 5:28 dice la palabra, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la, digan conmigo, sustenta. Y la cuida como también Cristo a la iglesia. Uno de los propósitos del hombre en el matrimonio es que el hombre sea ¿qué? Sea un proveedor. Y para ser un proveedor el hombre tiene que tomar a Cristo como referencia de cómo Cristo proveyó para la iglesia y cómo Cristo la sustentó. Para Cristo proveer a la iglesia y sustentarla, Cristo le dio todo a la iglesia, pero jamás Cristo le echó en cara a la iglesia lo que él estaba haciendo. Y ahí los hombres debemos aprender a sustentar a nuestro hogar, pero jamás echar en cara a nuestro hogar ni a nuestra esposa lo que estamos sustentando. Uno debe dar y proveer en su casa, pero no debe usar ese hecho para decirle a la esposa, un ratito, aquí el que trae la platita, Mr. Papi, ¿verdad? Nada de eso. No debe tomar ese don de Dios para manipular los hijos. Uno provee al hogar porque es su responsabilidad con Dios y porque ama el hogar, así como Cristo ama a su iglesia. Amén. Cristo, para sustentar su iglesia, tuvo en poco el pasar vergüenza en aquella cruz. No se avergonzó, porque él sabía que estaba sustentando a su iglesia, proveyéndole. Y un varón de Dios, al igual que Cristo, no se avergüenza del trabajo, porque sabe que a través de él está produciendo sustento para su hogar. El trabajo no denigra a nadie. El trabajo, mientras sea honrado y no viole un principio de la palabra de Dios, es un buen trabajo. Y si para sustentar al hogar yo tengo que trabajar de lo que sea, pues es un mandato de parte de Dios para mí como varón y como cabeza de hogar. Amén. Y uno no se debe de avergonzar jamás de ello. En tercer lugar, Cristo, para sustentar a su iglesia, se sacrificó. Y cuando uno provee para su hogar, queridos varones, eso implica ¿qué cosa? Sacrificio. Uno se sacrifica por amor para proveer el sustento a su hogar. Y todo varón que desea casarse o que está casado y desea llevar un hogar bendecido, debe aprender a trabajar y sustentar a su esposa como a su propio cuerpo, tomando el ejemplo de Cristo. Amén. La verdadera hombría se mide en la obediencia que uno tiene a los principios del Señor. Un esposo que aprende a trabajar para sustentar a su esposa
sin echarle en cara de su trabajo, ese es un verdadero hombre. Un esposo que comprende que el trabajo no lo denigra a nadie, que no se avergüenza porque está llevando sustento al hogar, ese es un verdadero hombre. Un esposo que trabaja hasta el sacrificio para proveer lo necesario a su familia, ese es un verdadero hombre, porque está cumpliendo parte de su función. Y cuando Dios creó al hombre, le enseñó a labrar, a trabajar antes de recibir la esposa. 1 Timoteo 5:8 dice: porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ojo, quiero hacer una aclaración. No estamos hablando de situaciones donde la familia pasa crisis, porque eso puede pasar y no significa que el hombre sea malo. Es cuando el hombre no quiere trabajar, eso es diferente. Pero aquí dice que aquel varón que no quiere trabajar, que no provee para su casa, dice, ese sí ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ya les digo, hay que hacer diferencia entre el que no quiere trabajar y aquel que ese momento está imposibilitado de trabajar, porque es diferente. Hay gente que es trabajadora, pero ese momento quizá tiene una dificultad. Y cuando vemos este pasaje, vemos que el tema del proveer para el hogar es un tema de suma importancia. ¿Para quién? Para Dios. Todos los jóvenes solteros digan conmigo, antes del matrimonio, díganlo, no tengan temor, que las muchachas los escuchen. Antes del matrimonio, debo aprender a trabajar. Los papás sonríen, dale pastor, más fuerte, dice. Queridos jóvenes, si ustedes no pueden sustentarse a sí mismos ya de solteros, difícilmente van a poder sustentar a otra persona más que la esposa y más a los hijos. Por eso es que antes de darle Dios la esposa a Adán, primero lo hizo laburar. ¿Lo hizo qué? Trabajar. Ya cuando la esposa llegó a Adán, Adán sabía cómo trabajar y cómo llevar sustento a su esposa. Amén. Y eso es muy, muy, muy importante. Esta es una de las razones por las cuales un muchacho de 12 años no está preparado para el matrimonio. Porque para casarse uno tiene que adquirir cierta madurez y cierta ¿qué? Responsabilidad. Ahora, si usted está casado, los casados digan conmigo, si quiero tener un hogar bendecido, debo aprender a trabajar y a sustentar a mi familia como Cristo a la iglesia. Amén. Hay personas que bajo el eslogan de ese trabajo no me conviene, no trabajan nunca. Y con mucho respeto, si un trabajo no viola un principio bíblico, sea lo que sea, desde cosas pequeñas como cortar un jardín hasta atender una gran empresa, ambos son trabajos que valen la pena hacer si eso va a producir un sustento para mi familia. Amén. El hombre trabajador no se mide por el tipo de trabajo, sino por el esfuerzo que él mismo da. Yo conozco personas que comenzaron sirviendo café en la oficina sin sentirse avergonzados, sabiendo que a través de ese café que servían estaban llevando pan al hogar. Y un día acabaron siendo gerentes, ocupando cargos muy altos en esos mismos lugares. Porque el que es fiel en lo poquito, Dios lo pone ¿en qué? En cosas grandes. En cosas grandes. Si hay alguien a quien yo admiro mucho en esta área es a mi papá. Un hombre que un cargo muy alto en la empresa donde él trabajaba, de repente se vuelve a Cristo, hay cosas que no se deben hacer, renuncia a ese trabajo. Lógicamente el dinero empieza a escasear y aquel hombre que antes salía con sus guardaespaldas, sus 2 movilidades, ahora dignamente agarra un auto y lo saca y empieza a trabajar como taxi. Y cuando yo vi eso, mi papá, eso marcó mi corazón para siempre. Yo dije, ese es realmente un hombre, alguien que no se avergüenza,
Tiempo después, lógicamente, Dios empezó a bendecir el hogar. Ahora él está bien acomodado, tiene su oficina en la misma casa, pero el tiempo de crisis supo reaccionar como un verdadero varón de Dios. Amén. Y así uno tiene que aprender a reaccionar, porque Dios desea que el hombre sea un proveedor para su familia. Amén. Si Cristo no se avergonzó en una cruz para proveerle a usted, ¿cómo uno se podría avergonzar de hacer cualquier cosa para proveer a su propia familia? No se puede, ¿verdad? Uno debe ser un hombre trabajador. Digan conmigo, el varón es el proveedor del hogar. Pastor, ¿y qué hay de la mujer? Ella puede apoyar en un mutuo acuerdo, en un tiempo de necesidad. Si están en acuerdo, puede ser, pero eso no le quita la responsabilidad ¿a quién? Al varón. Diga conmigo, la responsabilidad de la provisión en la casa no es de la esposa, tampoco de los hijos, ni de los padres. ¿Es de quién? Del varón. El varón tiene esa responsabilidad delante del Señor. Amén. Segundo principio que Dios establece allí es que un varón de Dios debe aprender a cuidar lo que Dios le ha entregado. Note que el mismo capítulo 2, verso 15 de Génesis dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara, y habla del trabajo, y ¿qué más dice? Y lo cuidara. Dios, antes de darle la esposa a Adán, se cercioró o se aseguró de que Adán supiese cuidar lo que ya Dios le había entregado. Porque era necesario que el hombre sepa cuidar lo que ya había recibido antes de recibir la esposa, sino cómo la va a cuidar a la esposa. Y aquel que quiere casarse debe aprender este principio también. El mismo pasaje de Efesios que leímos anteriormente, en el verso 29, dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Esta palabra cuidar significa vigilar o ayudar a una persona buscando su bienestar. Y un varón de Dios debe estar vigilante para cuidar el bienestar ¿de quién? De su esposa y de su familia. Amén. Ahora bien, para cuidar algo uno necesita responsabilidad y necesita ¿qué más? Prudencia. Uno debe comenzar a cuidar cosas pequeñas para luego estar preparado y cuidar cosas grandes. Por eso Jesús dijo en Lucas 16:10: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Diga conmigo, uno debe aprender a cuidar cosas pequeñas para luego cuidar cosas grandes. Amén. Por esta razón, queridos jóvenes, es que debemos prepararnos para el matrimonio. Si usted no es capaz de cuidar su dormitorio y todavía la mami le tiende la cama, le plancha la ropa, le lava los dientes, si usted no está preparado para cuidar cosas pequeñas como esas, ¿cómo va a cuidar a su esposa? ¿Y cómo va a cuidar su hogar? Si un cuartito no puede mantener y cuidar, ¿cómo mantendrá un hogar? Por eso es de que antes de que Dios le dé la esposa a Adán, le dijo: ven Adán, primero vas a aprender a trabajar y también vas a aprender ¿a qué? A cuidar lo que yo te estoy dando. Así cuando Eva llegó, Adán podía trabajar y sustentarla, y también Adán podía ¿qué? Protegerla y cuidarla. Amén. Papás amados, con mucho cariño, una de las mejores cosas que ustedes pueden hacer por sus hijos es darles responsabilidades. Esas responsabilidades nos preparan a todos los hijos ¿para qué? Para un futuro. Pequeñas responsabilidades. Yo doy muchos cursos prematrimoniales y me gusta preguntarles a los chicos, a las muchachas, ¿no? ¿Y cómo van
las virtudes. Sabes cambiar aunque sea un foquito. ¿No? Sabes aunque sea destapar un caño. No, pastor, es que yo voy a trabajar y voy a pagar para que me hagan ese trabajo. Ok, y si pierde el trabajo, ¿quién lo hace? Uno debe prepararse. Muchachas, ¿qué sabe hacer usted? Bueno, a mí me sale bien el huevo quemado, pastor. No solo de huevo quemado vivirá el hombre. Pastor, es que yo me caso siempre y cuando Dora esté en el hogar. Ustedes saben quién es Dora, ¿verdad? Aspiradora, lustradora, lavadora, freidora, todo. ¿Y qué tal si Dora no entra en el hogar? ¿Qué va a hacer usted? No, pastor, es que yo me caso y a mí me tienen que poner empleada. Ok, ¿y usted sabía que la empleada necesita un salario? ¿Y qué si el esposo no tiene para el salario de la empleada? ¿Usted sabe hacer algo? ¿Usted sabría cuidar su casa? ¿Sabría cuidar detalles? Uno tiene que estar preparado, y esa preparación, queridos papás, ustedes dándoles responsabilidades a los hijos, les enseñan y les preparan. Yo recuerdo a mi papá muchas veces decir, bueno, Mauri, comedor, Sergio, cocina, Fabián, patio, Daniel, tal cosa, ¿no? Y aprendimos ¿a qué? A trabajar. Está por ahí la Rose, la secretaria. Ella me dice, MacGyver. Aunque ella sabe que en la casa puede haber un cable quemado, un baño tapado, yo agarro, no tengo problema, voy, saco, hurgo, arreglo. Gracias a Dios alguien me preparó en la casa. Pero qué triste es ver a un varón que es medio manco en la casa, eso es triste. Papás, denle responsabilidad a los hijos. Y mamás también a las hijas. Dice la palabra que las ancianas enseñan a las más jóvenes a ser buenas esposas, sujetas de sus esposos, buenas administradoras del hogar. La mamá debe enseñarle también a la hija, sabiendo que esa hija un día se va a casar. Pero ya me estoy saliendo del tema. Jóvenes solteros, digan conmigo, antes de casarme, debo aprender a cuidar y administrar las cosas que tengo. Amén. Apréndale. Desde pequeñas cositas para que Dios le entregue grandes cosas también. Si usted está casado, diga conmigo, si deseo tener un hogar bendecido y feliz, debo aprender a cuidar a mi esposa y también cuidar ¿de qué? De mi hogar. Amén. El varón debe aprender a cuidar todas estas áreas. Tercer principio. Un varón de Dios debe aprender a obedecer a Dios. Note que en Génesis 2:16 dice la palabra y mandó, no sugirió, y mandó, dio una orden. Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto puedes comer, menos de tal. Dios le estaba dando una orden al ser humano para que Adán, aprenda ¿qué? A obedecer. Lo hace antes de darle a la esposa. ¿Para qué? Para que cuando la esposa viniese, ese varón ya supiese ser temeroso de Dios y obedecerle. ¿Sabe qué eso produce en el hogar? Bendición. Cuando un hombre conoce a Dios y le obedece antes del matrimonio, ese hombre lo único que trae a la casa es pura bendición. El Salmo 112, verso 1 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleite en gran manera, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. ¿Eso cuándo? Cuando el varón es temeroso de Dios. Amén. Todas las solteritas levanten la mano. Muchachos, ustedes tranquilos, sigan mirando adelante al pastor. Queridas muchachas solteras, antes de casarse con alguien, cerciórense de que ese alguien sea temeroso de Dios. ¿Sabe por qué? Porque alguien que tiene temor de Dios va a buscar agradar a Dios y poner en práctica todos los principios de Dios. No para agradarle a usted, sino para agradar a Dios.
Mi esposa sabe que yo amo a Dios más que a ella y antes de casarnos ambos estábamos de acuerdo. Le dije, mi amor, debes saber que hasta el último día de mi vida voy a amar a alguien más que a ti. Y ella me miró asustada. Y le dije, adiós. ¿Estás dispuesta a eso? Y me dijo, pues estoy más que dispuesta porque es la misma decisión que yo también tomé. Antes que usted, yo amo más a Dios. ¿Y sabe qué nos garantiza eso como matrimonio? Ella vive tranquila, confiada en mí. Sabe que mi amor y mi temor por Dios es mucho más grande que aún el mismo amor que siento por ella. Eso me lleva a caminar rectamente, a no hacer nada que la vaya a herir a ella. Ella sabe, ella dice, no, conozco a Sergito, él ama a Dios. Yo veo a mi esposa, yo conozco que ella ama a Dios. Eso le trae a uno, ¿qué? Seguridad al corazón. Amén. Cerciórese que ese varón de Dios, querida joven, ame a Dios. Alguien que ama a Dios y obedece su palabra, difícilmente va a hacer algo que le pueda dañar. Pero alguien que no tiene temor de Dios, ni cree en su palabra, sepa que no va a vacilar en hacer lo que él crea que le conviene más. Entonces, por eso dice la Biblia en 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguna. Pastores, que yo le voy a convertir, viera lo buen evangelista que soy. He llevado 9 años antes de ser pastor de la iglesia, pastoreando jóvenes. Y a lo largo de 9 años he escuchado muchas veces decir lo mismo. Pregúnteme cuál ha sido el resultado. Exactamente el mismo. La persona que no conoce a Dios siempre va a tender a jalar a aquella persona que estaba firme. Y después vuelven, pastor, tenía razón. Tal cosita ha pasado con el corazón herido, destruido. Personas que aún así se han metido a matrimonios en yugo desigual. Luego vienen las consejerías matrimoniales. Pastor, es que mi esposo me prohíbe ir a la iglesia. Pastor, es que mi esposo no comparte que llore con mi hijo en la noche. Pastor, que esto, que aquello. Por eso la Biblia dice, no se junten en yugo desigual. Y también dice, ojo con esto, porque hay gente que ya está casada. Y pastor, ¿y yo qué hago con mi esposa o mi esposo? No es cristiano. Usted esté tranquilo. El apóstol Pablo dice que si el esposo no es convertido, dice, no se separe de su esposa. Sino sepa que a través de su vida el esposo puede llegar ¿a qué? A la salvación. Así que si usted está casado, pues tiene que mantenerse firme y buscar que a través de su vida el evangelio le resplandezca a toda la familia. Pero si usted está soltero, cerciórese antes de casarse. Y el casado está, pero el soltero todavía tiene elección. ¿Ok? Cerciórese, querida muchacha, de conocer un hombre temeroso del Señor. Pastor, ¿y cómo sabré quién es temeroso de Dios? La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis, por el fruto. Les voy a dar un ejemplo que le di el otro día en la célula de Adrianita. Los chicos no me van a querer mucho, pero por honra y por deshonra, uno debe de decir las cosas, ¿verdad? Chicocas, a las jóvenes y bueno, las mamás para que enseñen a las hijas. Normalmente el varón conquista a la mujer ¿por dónde? Por los oídos. A la mujer le gusta escuchar. Por eso usted tiene que esperar a ver frutos, porque el varón tiende a mostrarse como la mujer quiere verlo. Vamos a usar a Sashita que ha subido aquí arriba. Y alguien ve a Sashita y llega, pastor, esa muchacha Sashita, qué bendición, ¿no? Usted cree, ella y yo y ella. Y yo le digo, vea muchacho, a usted le falta mucho. Esa muchacha es una muchacha súper consagrada a Dios, una mujer de ayunos, de oración, etcétera, etcétera. Siguiente domingo, ¿qué cree que va a pasar? Ahí lo van a ver entrar por la puerta. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Pastor, anoche Dios me ha dado una profecía en sueños. Y entonces Sasha, ¿qué va a hacer? Lo va a mirar y va a decir, ¡wow! Si no es un ángel, es mi esposo, ¿verdad?
Misma situación, diferente historia. Pastor, esa muchacha que ha subido, no, campeón, esa muchacha, no sé, usted ore, no sé si realmente le conviene, porque largo camino le queda para afirmarse en Dios. Es mucha esa que le gusta pandillero, chicos, listo. Siguiente domingo van a escuchar ahí los soldados correr detrás del muchacho, ¿no? Su vida, todo ardiendo, ¿no? ¿Qué ha pasado? No, ahorita me reventó con 5, ¿no? ¿Y qué va a hacer Sasha? ¡Qué machote! Ese tiene que ser mi esposo, ¿eh? Es decir, el hombre se tiende a presentar a veces como la mujer quiere verlo. Por eso la mujer sabia no se apresura. La mujer sabia ve el fruto primero. Mi pastora decía a las chicas, les decía, chicas, ¿quieren conocer a un muchacho? Llévenlo a ver un partido de fútbol. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Y ahí en el partido los chicos se les sale toda su frigosita de adentro, ¿verdad? Frigosita es una carne. Conozca a la persona. Si quieren tener un matrimonio hermoso, busquen o reciban más bien un varón que sea temeroso del Señor. Amén. Todos los solteros digan conmigo, antes de ser cabeza de mi esposa, primero Cristo debe ser mi cabeza. Eso dice la palabra de Dios. 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Hay varones que quieren ser cabeza de hogar, pero no han hecho de Cristo su cabeza. Esos están descabezados. Si un varón quiere ser buena cabeza del hogar, ¿qué tiene que hacer primero? Cristo debe ser mi cabeza. Y con la sabiduría de Cristo, con el temor de Dios, entonces yo podré ser una buena cabeza para mi esposa. Muchachos, busquen de Dios, hagan de Jesucristo su cabeza, para que cuando Dios le traiga a su esposa, ustedes puedan ejercer ese rol de una forma excelente. Amén. Y los que ya estamos casados, pues examinémonos. Si Cristo no es nuestra cabeza y si nosotros no somos varones que obedecen a Dios y a su palabra, no somos varones de integridad, difícilmente seremos buenos esposos y buenas cabezas. Aunque nos sepamos el versículo de memoria. Porque hay varones que se paran frente a la esposa y le dicen, ¿verdad? Un ratito, pedacito de nada. Aquí está su cabeza, la va a respetar, ¿no? Ese varón primero tiene que hacer de Cristo su cabeza y entender que a la mujer se la trata como un vaso frágil y con honra. Y si no entiende eso, difícilmente será una buena cabeza. Pastor, ¿y cómo puedo ser una buena cabeza? Ve el ejemplo de Cristo. Jesús sí es una buena cabeza para la iglesia. Yo lo sirvo años. Jesús nunca me ha tratado como un trapo sucio, aunque yo me he equivocado muchas veces, sino que con amor y sabiduría ha guiado mi vida de victoria en victoria. Amén. Y el varón debe tomar ese ejemplo de Cristo para ser una buena cabeza en su hogar. Amén. Cuarto principio para acabar. Un varón de Dios debe aprender a tomar decisiones. Génesis 2:19 dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y lo trajo a Adán para que viera cómo las había de llamar. Es decir, Adán tenía que tomar decisiones para darle nombre a esos animales. Y esto Dios lo hizo con Adán antes de darle esposa. Dios preparó a ese hombre para que sea un hombre de decisión, de firmeza. ¿Sabe por qué? Santiago 1:8 dice así, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y si usted desea casarse, usted tiene que ser un varón de decisiones, un varón de convicciones firmes, una persona madura aún en esa área. Y no solo los varones, también las mujeres. En esa área debemos pedirle a Dios que nos ayude. Hay muchos jóvenes que están solteros, no porque la persona idónea no haya aparecido, sino porque tienen problemas de indecisión. Alguien dijo, tanto buscar un Superman, acaban con un chapulín colorado.
Y dicen, tanto buscar a una mujer maravilla, acaban con una chimoltrufia. Uno tiene que ser gente de ¿qué? De decisión. Si yo soy alguien indeciso, antes del matrimonio, ¿cómo voy a saber llevar mi hogar con decisiones firmes en el mismo hogar? Porque el varón como cabeza tiene que saber tomar decisiones firmes. No hay, mi amor, ¿qué hacemos? Un ratito le voy a preguntar a mi papá. No, hijo, al único papá que usted debe preguntar es a su Padre Celestial. Y después de recibir convicción debe saber decir, esto es lo que se debe hacer. Siempre con prudencia, escuchando a la familia, a la esposa, pero saber tomar decisiones. Amén. Eso es muy importante. Las personas que son de doble ánimo son inconstantes en todos, no solamente en el matrimonio, en todos sus caminos. Por eso hay personas que hoy deciden una cosa, mañana cambian de opinión. Si eso no se trabaja, eso va al fracaso. Queridas chicas y muchachos, vean bien antes de casarse, ¿verdad? Que sea un varón de Dios, pero sea alguien también que tenga ya un carácter definido de decisiones. Amén. Eso es muy, muy importante. Los jóvenes digan conmigo, antes de casarme, debo ser alguien decidido. Y los casados, digamos, si deseo un matrimonio bendecido, debo ser una persona que sepa decidir con sabiduría, no una persona de doble ánimo, sino una persona constante. Amén. Me gustaría quedarme aquí y seguir hablando demasiado de lo que hay que hablar, pero vamos a continuar con esta serie de temas sobre principios en el matrimonio. Amén. Note que antes de que Dios le diera una esposa a Adán, Dios mismo se encargó de enseñarle a Adán algunos principios indispensables para que esté preparado para el matrimonio. Primero, que Adán debería ser un varón que aprenda a trabajar y a sustentarse a sí mismo para luego sustentar a su esposa. Segundo, que Adán debía ser un varón que aprenda a cuidar lo que ha recibido para luego cuidar a la esposa. Tercero, que sea un varón que debe aprender a obedecer a Dios y ser temeroso de Él para luego llevar a la familia y a la esposa en ese mismo temor de Dios. Y cuarto, que debía ser un varón de decisiones firmes, no de doble ánimo, para poder llevar un hogar adelante también. Amén. Si usted está soltero, querido joven, comience hoy mismo a tomar decisiones en el Señor. Que Dios le guíe para que usted sea un hombre enteramente preparado para el momento en que Dios le traiga la esposa. Y si usted está casado como yo, examine estos principios que acabamos de hablar, porque el hecho que esté casado no significa que ya usted lo ha hecho todo bien. Examine estas áreas también. Señor, ¿será que estoy proveyendo? Señor, ¿será que estoy cuidando? Señor, ¿será que soy un ejemplo de sacerdote en temor a ti? Señor, ¿será que soy alguien que toma decisiones con tu guianza? Examine. Y si no lo está haciendo, pues póngase a cuentas con el Señor y tome hoy mismo decisiones para ser ese varón que Dios espera que usted sea como cabeza de hogar. Amén. Si usted está casado y no ha hecho de Cristo su cabeza, ese hogar nunca va a andar bien mientras usted primero no se someta a Cristo. Cuando usted someta su vida a Cristo, Él le dará sabiduría para poder llevar adelante su hogar también. Amén. Damas solteras, con mucho respeto, mediten bien sobre estos 4 principios antes de comenzar una relación. No en la relación ni después de la relación. Antes de comenzar. Sean sabias. Y a las damas casadas, a orar y a clamar por nosotros los espositos, para que Dios nos dé esa sabiduría. Usted como esposa no ha sido llamada para ser juez de su marido, sino para ser ayuda idónea. La ayuda idónea no juzga, la ayuda idónea ayuda. Y usted como esposa puede ayudar al esposo clamando, orando, pidiéndole a Dios que Él haga de su marido todo lo que Dios desea que Él sea como cabeza de hogar también. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies.
Cierre sus ojitos simplemente para que no se distraiga. Nunca olvidaré que antes, hace muchos años atrás, antes de que Dios me bendiga con la hermosa mujer que me dio por esposa, yo hice una oración y le dije a Dios: Señor, si te conoce, que te conozca más. Si no te conoce, por favor, misericordia, que te conozca. No te pido que me la entregues ahorita porque sé que no estoy preparado, le dije a Dios. Trabaja conmigo, prepárame, ayúdame a ser el joven que debo ser para un día convertirme en el hombre que debo ser también en el hogar. Trabaja con mi vida. Y he visto la mano de Dios obrar y prepararme durante mucho tiempo para el matrimonio. Y usted, querido joven, puede hacer una oración similar. Señor, trabaja en mi vida. Hazme ese varón conforme a tu corazón, para que yo sepa honrar y cuidar lo que tú me das. Quiero invitar a todos aquellos jóvenes solteros que hoy desean prepararse para el matrimonio. Vengan aquí adelante y tomen sus decisiones en el Señor. Acérquense y díganle: Señor, hoy yo tomo mi decisión. Antes de que traigas a mi esposa, ayúdame a ser alguien trabajador. Ayúdame a ser alguien que sabe cuidar y administrar lo que tú me das. Ayúdame a ser alguien temeroso de ti. Ayúdame, Señor, a ser alguien que no es de doble ánimo, sino firme en todos sus caminos. Si usted, querido joven, quiere hacer esta oración, venga aquí adelante sin ningún temor. Póstrese delante del Señor y hable con Dios para que Dios le dé esa gracia, esa fortaleza, y haga de usted un hombre conforme a su corazón. A todos los esposos, ahí donde están, les invito a examinar su corazón conmigo. Y si está fallando en alguna de estas áreas, pongámonos a cuentas con el Señor. Quizá usted está casado, pero le falta sujetarse en muchas cosas más a Dios, a Cristo como su cabeza. Dígale: Señor, perdóname. Porque al yo no estar sujeto a ti como esposo, como cabeza, no estoy siendo un buen sacerdote en mi hogar. No quiero ser un esposo, un hombre de doble discurso. Quiero ser alguien que te honre a ti, para traer honra y bendición a mi hogar también. Hable con Dios ahí todas las áreas. Que Dios le ministre y le fortalezca. Las esposas ahí donde están, oren por sus maridos. Y las solteras, les invito a acercarse a Dios y decirle: Señor, prepárame a ese varón conforme a tu corazón. No me conformaré con menos. Quiero un hombre que sea temeroso de ti. Padre, gracias por este tiempo precioso. Ministra a tus hijos en las áreas que debes ministrarles. Te lo pido en el nombre de Jesús. Hable con el Señor mientras el ministerio adora al Señor.